Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a las cuartas jornadas organizadas por IM Farmacias, Choppertech e IQVIA bajo el título Visión, Innovación y Estrategia de Mercado para el futuro de la farmacia. Si el COVID-19 no hubiera irrumpido en nuestras vidas, hoy nos veríamos las caras en Barcelona o en Madrid y no estaríamos celebrando las cuartas jornadas, sino las quintas, pues como se pueden imaginar, no hubiésemos perdonado la edición de 2020, que por razones obvias nos vimos obligados a dejar en stand-by. Pero de nada vale pensar en situaciones hipotéticas que escapan de nuestras manos. Lo mejor es adaptarse y eso hemos hecho. Precisamente de adaptarse saben mucho los profesionales del sector farmacéutico de nuestro país, o al menos los que han participado en el Barómetro 2021, cuyas principales conclusiones conocerán en unos minutos. Desarrollado por IM Farmacias y Choppertech por 7º año consecutivo, la primera edición nació en 2014, el barómetro pretende recoger la perspectiva de 3 protagonistas clave del sector: farmacias, laboratorios y compradores consumidores. Pero si llevamos 7 años con ello es por la respuesta que recibimos año tras año. En este caso han sido casi 800 las farmacias que han dedicado unos minutos de su tiempo en responder a todas y cada una de las preguntas que les planteamos. Y no eran pocas, así que muchísimas gracias, de verdad. Bien, las conclusiones del barómetro serán presentadas en 2 partes. Primero, Xavi Salada, Project Manager de Publimas Digital, grupo editor de la revista IM Farmacias, será el encargado de ofrecer una visión global del estudio y compararlo con los resultados obtenidos en la edición anterior. A continuación, José Antonio Andreu, CEO de Choppertech, se centrará en la perspectiva del comprador, el shopper y cliente de la farmacia y sus cambios de hábitos tras la pandemia, a la vez que pondrá sobre la mesa el punto de vista de los laboratorios sobre la situación actual del negocio y su relación con la farmacia. Finalmente, Miguel Martínez, Director Offering Data and Client Service de IQVIA, pondrá el foco en el pasado y el futuro del mercado farmacéutico a través de conceptos como la evolución del mercado de farmacia y sus segmentos, el entorno competitivo de la farmacia o los principales retos estratégicos para las compañías en el mercado farmacéutico y cómo deben ayudar a la farmacia. Muy buenos días a los 3, espero que hayáis desayunado bien y sé que tenéis muchas ganas de hablar, pero antes de daros la palabra, quiero recordar a los asistentes virtuales que podéis formular todas las preguntas que consideréis a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis arriba a la derecha de vuestras pantallas. Simplemente indicáis a quién va dirigida la pregunta y la desarrolláis. Serán respondidas una vez finalizadas las 3 presentaciones. Ahora sí, sin más dilación, que empiecen las cuartas jornadas conjuntas de IM Farmacias, Choppertech e IQVIA. Xavi, es tu turno. ¿Cuál es la perspectiva de las farmacias? ¿Cuáles son sus expectativas para 2022? ¿Qué les preocupa? Estamos ansiosos para que nos respondas a estas y a otras cuestiones, así que cuando quieras, Xavi, la pantalla es tuya. Buenos días. Xavi, el micro. Perdón, sí, ahora. Muchas gracias por la presentación, sí, creo que ahora se me oye. Pues bien, sí, os voy a presentar la perspectiva de la farmacia de este barómetro 2021. Vamos a empezar, os contaré un poco a ver cómo seguiremos la presentación. Primero hablaremos de los objetivos del estudio y sus antecedentes. Después veremos la situación del negocio de la farmacia y sus expectativas de cara a 2022. Continuaremos con los temas clave que preocupan a la farmacia para su desarrollo. A continuación veremos la importancia de la experiencia cliente y cómo esto nos da las palancas clave para poder fidelizarlo. Seguidamente veremos cómo nos valora la industria y, cómo nos valora la farmacia nosotros como medio de comunicación, a IM Farmacias. Y para finalizar veremos las características de la muestra y os haré un breve resumen de cómo ha ido. Objetivos del estudio. Este estudio pretende recoger la situación de la farmacia en 2021, comparándolo con 2020 y generar expectativas de cara a 2022. Haré un resumen por encima de los datos que hemos recopilado. Decir que este es el 7º año consecutivo que desarrollamos este barómetro junto con Choppertech y que recogemos la perspectiva de la farmacia en 3 protagonistas clave.
las farmacias, los laboratorios y el comprador. Yo me centraré en las farmacias y luego ya veremos laboratorios y comprador con José Antonio. Decir que este barómetro se ha realizado completamente online y que se han obtenido unos 786 resultados de farmacéuticos que han contestado. Pasemos a ver la situación actual y las expectativas de cara a 2022. Situación actual. Bien, aquí hemos preguntado por diferentes ítems. Primero de todo, la facturación del negocio y la rentabilidad. Aquí podemos ver que en 2021, tanto la facturación como la rentabilidad han seguido igual o incluso han mejorado. Pero cuando esto se proyecta de cara a 2022, vemos que las expectativas claramente son positivas. No ocurre lo mismo con el precio de los productos, que vemos que tanto en 2020, 2021 y 2022, la tendencia, lo que opinan los farmacéuticos, es que no mejorará este precio. En cuanto al número de empleados o contrataciones, digamos que se mantiene igual, no hay cambios respecto a 2020, 2021 y 2022. Seguimos ahora con las ventas. Aquí destacar que la venta libre este año los farmacéuticos consideran que es positiva, con este 57%. Se proyecta una mejora de cara a 2022 y lo mismo por genéricos, OTCs y venta de healthcare en general. Muy bien, pasemos ahora a ver las preocupaciones para el desarrollo del negocio de cara al farmacéutico. Bien, aquí lo primero que hemos preguntado son 3 aspectos clave para este desarrollo y nos quedamos con los más relevantes. Primero, la atención al farmacéutico, la atención farmacéutica al paciente y su seguimiento farmacológico. Luego, la digitalización, el e-commerce y la venta online. Y seguidamente, los servicios que ofrecen. Aquí destacar frases como la potenciación de la atención farmacéutica, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, mayor apoyo en la implantación de seguimiento farmacológico, integración, coordinación y cooperación con servicios públicos de salud, desarrollo de políticas que reconozcan al farmacéutico como profesional sanitario de referencia y no solo como un vendedor. En cuanto a oportunidades, destacamos 2, la especialización y los servicios. Y aquí recogemos opiniones como: ahora mismo somos el sanitario más cercano al paciente, mejora de las expectativas del usuario frente a la farmacia, uso de redes sociales para información sanitaria y promociones, atención farmacéutica presencial y digital y servicios profesionales asistenciales. Pasemos ahora a ver las amenazas. Básicamente hay una, la principal, que es Internet con las ventas online, pero le sigue de cerca las grandes superficies, las cadenas y perfumerías. Y aquí destacamos pues, ventas online de empresas que pretenden vender medicamentos y parafarmacia a bajos precios, venta de parafarmacia en grandes cadenas e Internet con capital no farmacéutico, venta por Internet descontrolada, bajada de precios de medicamentos, limitaciones administrativas para el desarrollo de la actividad, etc. Veamos ahora cuáles son los competidores que declara la farmacia que tiene. Aquí, antes de empezar, aclarar que nosotros dividimos el parque de farmacias en pequeñas, medianas y grandes en función de los metros cuadrados que tienen sus farmacias. Las pequeñas son hasta 50 metros cuadrados, las medianas hasta 100 y las farmacias grandes de 100 para arriba. Entonces aquí lo curioso es que tanto pequeñas, medianas como grandes declaran que su principal amenaza es Amazon, primeramente, y después las parafarmacias online como MiFarma, DosPharma, etc. Decir también que en general dicen que tienen una media de 4 competidores cada farmacia. Muy bien, pasemos a ver temas online, su presencia y su capacitación, a ver cómo ven ellos que están en cuanto al tema digital. Empecemos por las capacidades del área digital. Aquí es muy curioso porque este año, si os fijáis, la media sale con un 5,65 de cómo valoran que tienen su área digital en general. Esto ha bajado respecto al año anterior. Teníamos un 6 en 2020 y ha bajado. Nosotros entendemos que esto es debido a que con la llegada del COVID realmente se han dado cuenta que si antes no estaban
o decían que estaban muy poco preparados, ahora han constatado que realmente no lo están, y veremos que es uno de los deberes que tiene la farmacia de cara a los siguientes años. Veamos ahora las acciones digitales que sí que llevan a cabo las farmacias, y aquí lo hemos dividido también en pequeñas, medianas y grandes. En el caso de las grandes, vemos que básicamente tienen mucha presencia en redes sociales, y también destacar que tienen tienda online y se apoyan en el email marketing para sus comunicaciones, básicamente. Decir también que las tres por igual reciben formación online, básicamente de la misma forma, y que de media realizan una media de 3 acciones por farmacia, digamos, tanto en pequeñas, en medianas como en grandes. Veamos ahora su presencia en redes sociales, concretamente. Bien, aquí destacar que en la comparación entre 2020 y 2021, aquí vemos que Instagram ha crecido y que casi sobrepasa a Facebook, de hecho. Luego veremos en el desglose que esto es debido a que las grandes se apoyan más en Instagram. Ahora lo veremos. Destacar que de media tienen 2 redes sociales por farmacia. Aquí hablamos de farmacia como negocio, no las personas que hay detrás. Esto lo veremos luego. Veamos el desglose. Aquí vemos que, como veis, las grandes en un 81% se apoyan en Instagram. No es así en el caso de las pequeñas, que con un 55% utilizan más Facebook que otras redes. Esto nosotros entendemos que es debido a que Instagram es una red que lo que te hace para estar activo es que tengas que ser más constante en el día a día para tener ese engagement y tener ese retorno. Entendemos que la farmacia pequeña prefiere utilizar Facebook, que es, digamos, más tranquila de alguna forma, ¿vale? Veamos ahora en cuanto a las personas de la farmacia. Aquí decir que básicamente la tendencia es la misma entre pequeñas, medianas y grandes, tienen el mismo comportamiento. La que más utilizan en cuanto a personas es WhatsApp para comunicaciones, luego Facebook y seguidamente Instagram. También decir como nota que cada persona en las farmacias tiene de media 2,5 redes sociales. Pasemos ahora al capítulo de ventas online. A ver, aquí en el barómetro de 2020 vemos que casi 1 de cada 6 farmacias hacía ventas online a sus clientes. Esto ha crecido, ahora es 1 de cada 3. Aquí lo curioso que hemos detectado, que lo veis a mano derecha, es que de las farmacias que dicen que no tienen presencia, que no tienen ventas online, el 55% no tiene pensado tener ventas online en el futuro. Y esto nos ha resultado curioso porque no apuestan directamente por ventas online, las que no lo tienen ahora mismo. En cuanto a propiamente las tiendas online, aquí separado vemos 2 tendencias. Las farmacias medianas y grandes se apoyan en una tienda online propia que han desarrollado ellos, pero que es, digamos, es suya. En cambio, las pequeñas se apoyan más en las plataformas que ofrecen las cooperativas y similares para hacer sus ventas online. Veamos ahora ese volumen de ventas online de cada una de las farmacias. Aquí vemos que ha aumentado porque, si os fijáis, en 2020 había un total de un 17% de farmacias que decía tener algo significante de venta online. Esto ha crecido, ahora es un 26%, pero aquí el dato relevante es que ahora mismo en 2021 el 75% de las farmacias dice que tiene menos del 1% de sus ventas, de su facturación, de modo online. Por lo tanto, aquí la conclusión es clara. Básicamente el negocio continúa siendo mayoritariamente offline, en la sala de ventas. Veamos ahora la relación de la farmacia con ese cliente y sus palancas para fidelizarlo. Aquí decir que preguntamos primero por la tarjeta de fidelidad y vemos que la tendencia es la misma que el año pasado, con las farmacias grandes teniendo más presencia en esa tarjeta de fidelidad, pero la tendencia es la misma. Este año ha salido que el 55% de las farmacias utiliza esta herramienta para fidelizar, la tarjeta de fidelización. En cuanto a la integración de esta tarjeta dentro de su negocio, aquí vemos que con el 50%
de las farmacias dice tener tarjeta propia, en cambio el 33% se apoya en tarjetas de la cooperativa para ofrecer este servicio. En cuanto a qué porcentaje de su clientela tiene tarjeta fidelidad. Bien, aquí de media, la farmacia declara que de media el 28% de los clientes tiene su tarjeta de fidelidad, y destacar que de estos el 25% de farmacias pequeñas lo usa y un 31% entre las grandes también lo usa. Muy bien, pasemos ahora a el grado de satisfacción y si lo miden o no. Esto también nos ha sorprendido, porque al preguntar por si medían el grado de satisfacción de sus clientes en 2020, salió que un 32% de las farmacias sí que lo preguntaba y se interesaba. En cambio, este año ha bajado. Esto es un 24%, cosa que nos ha resultado más que nada curioso. ¿Cómo preguntan este grado de satisfacción? Pues mayoritariamente se hace en la sala de ventas, en la propia farmacia, aunque aquí cabe destacar también que en farmacias grandes se apoyan bastante en foros y redes sociales. Pasemos ahora a ver cómo consideran que es importante conocer el perfil del consumidor en su área de influencia. Aquí, básicamente, la respuesta de esta pregunta es sí. Consideran que es muy importante. Con un 93% de las respuestas afirmativas consideran que es muy importante conocer al cliente que tienen delante. Veamos ahora estos hábitos del cliente, cómo funcionan. Aquí preguntamos si los clientes interactúan de la misma forma con la farmacia como lo hacían antes de la pandemia. Y aquí vemos que claramente no. Con un 65% de las respuestas negativas, vemos que esos hábitos de los clientes no se han restablecido y no son como antes de la pandemia. Esto también será un tema, pues no sé si a mejorar, pero aún queda recorrido para restablecer esa relación con el cliente. Preguntamos también por la gestión del punto de venta, a ver si era un tema clave para el desarrollo del negocio healthcare, y la respuesta claramente también es que sí. Consideran que es un elemento clave para ese desarrollo, con un 92% de las respuestas positivas. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo nos valoran a IM Farmacias como medio dentro de este sector de farmacia. Aquí decir que, primero, IM Farmacias es la revista más valorada, la que más crece y la más leída por parte de la farmacia, que por cuarto año consecutivo somos líderes tanto en online como en offline, decir que editamos 22.000 ejemplares y que están controlados por OJD y que llegamos al 100% de la distribución. Y esto se ve en este pequeño margen del 2% de personas, de farmacias que dicen que no reciben la revista, cosa que está muy por encima de los demás competidores. Por todo esto, nosotros desde aquí queremos dar las gracias a todos nuestros lectores, a farmacéuticos, a auxiliares, a la industria en general, por darnos su apoyo y confiar en nosotros, por estar informados y por estar al tanto de su sector a través de nosotros. Pasemos ahora a ver las diferentes secciones y su valoración. Aquí destacamos las dos primeras, el farmacéutico y el monográfico, como los más bien valorados. Y dentro de los temas que gustan a los farmacéuticos leer dentro de nuestro medio, revista y web, vemos que es la gestión de la oficina de la farmacia y la formación y el marketing farmacéutico. Si pasamos ahora a ver el grado de satisfacción de la newsletter y la revista, aquí vemos que con más de un 76% las farmacias opinan que nuestra revista tiene una satisfacción muy positiva, y lo mismo con la newsletter. Decir que la newsletter la mandamos a 46.000 correos electrónicos de titulares de farmacia, farmacéuticos y auxiliares, y a más de 3.000 de la industria en general. Remarcar también que esta newsletter es leída por más de 9.000 lectores cada día y que la usan para informarse y estar al tanto de las noticias y los desarrollos. En cuanto a newsletter y su valoración, bien, aquí vemos que la nuestra es la más bien valorada dentro de la competencia, y destacar que los demás competidores están por debajo del 7, cosa que nosotros queremos agradecer otra vez la confianza que nos dan nuestros lectores.
En cuanto a la valoración de nuestra web, aquí decir que la valoración de las distintas secciones de IEM Farmacia ha mejorado respecto al año pasado, y aclarar que tenemos una media de 13.000 páginas vistas cada día que los diferentes lectores utilizan por estar informados. En cuanto a iniciativas que hemos puesto en marcha dentro de IEM Farmacias, aquí queremos destacar la utilización del vídeo, resaltar el vídeo como elemento comunicativo, y también me gustaría remarcar que nuestro compromiso con la comunicación será a través de la prensa escrita en papel, en artículos online, en vídeo, como hemos puesto ya en marcha, pero que ahora también sacaremos un nuevo formato en podcast para comunicar de manera más ágil diferentes temas de interés para nuestros lectores. Finalmente, una pincelada rápida a nuestra muestra. Destacar aquí que el grueso de las respuestas han sido de titulares de la farmacia y que hemos tenido una presencia uniforme de farmacias tanto pequeñas, medianas como también grandes, de manera uniforme. Y ya para terminar, el resumen final de la presentación sería 5 puntos que quiero que queden claros. Primero, mejora las expectativas para el año que viene en cuanto a facturación y rentabilidad. Luego también en venta libre y de genéricos. 2. Como aspectos clave para el desarrollo del negocio, destacamos la atención y seguimiento del paciente, los servicios y la especialización. 3. Amenazas para la farmacia. Básicamente Amazon encabeza la lista, pero digamos la venta online también. Y en cuanto a oportunidades que se presentan, lo que hemos comentado, la digitalización, son los grandes deberes que tiene la farmacia de cara a los siguientes años. Digitalización entendemos como redes sociales, formación, ¿vale?, etcétera. Y 5, el punto final sería que aún no se ha vuelto a la normalidad respecto a antes del COVID, ya que los clientes no interactúan de la misma forma que lo hacían antes con la farmacia. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y devuelvo la palabra a Laura. Muchísimas gracias, Xavi. Y en nombre de todo el equipo de IEM Farmacias también muchas gracias a todos los lectores de la revista por la confianza. Seguiremos trabajando para obtener los mismos buenos resultados el año que viene. José Antonio, vamos contigo. El cliente de la farmacia no es el mismo que el de antes de la pandemia. ¿De qué manera ha cambiado sus hábitos? ¿Y los laboratorios, cómo es su relación con la farmacia? Adelante. Pues muchísimas gracias. Una vez más y un año más, agradecer a IEM Farmacias que organice estas jornadas. Voy primero a compartir mi pantalla. ¿Veis mi presentación, verdad? Confírmamelo, Laura. Aún no del todo bien. Ahora sí. Genial. Bueno, pues comentaros que, como ha comentado Laura, nosotros vamos a hablar primero de la perspectiva que tiene el laboratorio con respecto a la situación y la relación con la farmacia, y vamos a hablar del consumidor comprador. Una de las cuestiones es que yo creo que todos somos conscientes que en el último año y medio los hábitos han cambiado y que van a seguir cambiando, que ahora están cambiando y es importante monitorizarlos. También sabemos que la relación farmacia-laboratorio ha cambiado. Simplemente 2 datos para empezar y para ponernos en contexto. Durante la pandemia hicimos el estudio Pharmasoper. Vamos a lanzar ahora una nueva edición y lo que vimos es que prácticamente, bueno, una gran mayoría de los compradores nos decían que sus hábitos de compra habían cambiado. Ahora en octubre hemos hecho un pequeño estudio y lo que estamos viendo es que es un momento de cambio. El 52% de los compradores nos dicen que están cambiando sus hábitos de compra y que van a cambiar en el futuro. En cuanto a las farmacias, hemos hecho una serie de observatorios con IEM Farmacias durante esta pandemia y lo que tienen claro es que la relación entre farmacia y laboratorio está cambiando. ¿Qué vamos a hablar en estos 20-25 minutos? Vamos a hablar primero de la perspectiva del laboratorio sobre la situación actual de negocio y su relación con la farmacia. Vamos a ver también cómo percibe la farmacia la industria y qué opinan los laboratorios de los cambios que se están produciendo, especialmente su go-to-market. Y por último hablaremos del shopper, el cliente de la farmacia, cómo está cambiando, cómo ha cambiado y cómo está evolucionando tras el verano con lo que es el impacto de la vacunación.
Vamos a empezar por el tema, por hablar de la perspectiva del negocio de laboratorios. Una cuestión simplemente por comentaros, en otras ediciones hacíamos y presentábamos laboratorios y shopper por separado, va conjunto, con lo cual hay bastante contenido. Voy a ir rápido, pero tendréis la presentación disponible después de la ponencia. Con respecto a la perspectiva del negocio del laboratorio, lo que estamos viendo es que las perspectivas de cara, bueno, en general el negocio, este es el porcentaje de laboratorios, no es en general el mercado como IQVIA, pero hay un porcentaje de que este año dio la cosa mejor, y de cara al año que viene se ve claramente una tendencia de que la cosa va a mejorar, porque las expectativas, como si dijéramos, de la industria son buenas. Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es que, en general, la gente, como vemos, se declara que ha mantenido el equipo, la gran mayoría, pero hay como si dijéramos, ha habido cierta reducción en lo que son los equipos comerciales, que es lógico, primero por la crisis y segundo porque con las crisis se aprovecha muchas veces para optimizar. También hemos preguntado sobre las expectativas, sobre cuestiones generales, y vemos que tanto para la situación económica, pero especialmente para el sector, las expectativas son bastante favorables, ¿no? Una de las cuestiones también que nos interesaba es hablar sobre qué cuestiones son claves para el desarrollo del sector en los próximos años. Y hay 3 cuestiones que destacan, sobre todo la digitalización, pero también las cuestiones relacionadas con el equipo comercial y la llegada a la farmacia. Y por último, pues lo relacionado con innovación, lanzamiento de nuevos productos, diversificación, especialización del negocio. Hay otras cuestiones como que vemos aquí se mencionan, que me gustaría resaltar, como la gestión por parte de la farmacia de los servicios o la gestión del punto de venta. También hemos preguntado por cuáles son las principales oportunidades que ven los laboratorios en el negocio, y aquí claramente para sus negocios innovación, nuevos productos y diferenciación son cuestiones, o entrar en nuevos mercados, todo lo que tiene que ver con optimizar la llegada al mercado y la fuerza de ventas, y vemos que también pues online se considera una oportunidad, así como el. Vemos también, y por último, empezar a mencionar el tema de todo lo relacionado con fidelización o con experiencia cliente, que empieza a ser una de las tendencias en el sector. Una de las cuestiones también que preguntamos es una batería de preguntas sobre cuál era el impacto de la venta online. Y aquí lo que vemos es que parece que la venta online lo que está haciendo es hay una necesidad de tener una estrategia clara de precios entre los distintos canales en los que operan los laboratorios, que beneficia la entrada y el desarrollo de nuevos jugadores y especialmente al consumidor. Pero es verdad que puede tener un efecto disruptor e impulsor de la liberalización. Evidentemente no perjudica el negocio del laboratorio y sí perjudica algo el negocio de la farmacia. Una de las cuestiones es que preguntábamos si, bueno, y esto de la gestión de los distintos canales, ¿en qué medida tiene tu laboratorio una estrategia clara? Entonces aquí vemos que una puntuación de 6 de media no es una puntuación especialmente buena. Incluso un 46% de laboratorios que puntúan 6 o menos de 6. Esto quiere decir que probablemente hay una oportunidad en lo que es la gestión de los distintos canales de venta. Preguntamos también por qué canales o con qué operadores trabajan los laboratorios que nos han contestado, y lo que vemos básicamente es que en cuanto a canales físicos, pues lo que es el Corte Inglés es el principal, como si dijéramos en parafarmacia, operador con el que se trabaja, los hipermercados y luego las cadenas de perfumería. Y en cuanto a retailers online, pues evidentemente la mayoría trabajan, o hay una mayoría que trabaja pues sobre todo con algunos de ellos. Esto nos da que, independientemente, pues alrededor de 3 canales de venta estamos utilizando los operadores. Simplemente tenemos algunas preguntas sobre temas de Big Data e inteligencia artificial, y por poner un punto poner la cuestión en contexto, parece que hay más interés que conocimiento actualmente en lo que es la industria. Vamos ahora con la relación farmacia-laboratorio. En la relación farmacia-laboratorio decíamos que esto claramente ha cambiado. Ni siquiera lo hemos preguntado en el barómetro, ya lo preguntamos en el observatorio. Sabemos que la relación ha cambiado, y lo que hemos preguntado es cuáles son las 3 cuestiones que más han cambiado en la relación farmacia-laboratorio. Está claro que la visita presencial ha cambiado. Está claro también que ha habido un aumento de otros canales de comunicación, tanto el más, como si dijéramos, eficaz ha sido el teléfono, pero también ha habido canales que no son el canal de teléfono y el WhatsApp, pero ha habido en lo que es la interacción farmacia-laboratorio, ha habido un desarrollo de lo que son otros puntos de contacto que antes tenían un impacto, digamos, menor, ¿no? También hemos preguntado sobre cuáles son las cuestiones que han cambiado a la farmacia, y la farmacia habla de cosas bastante parecidas, pero sobre todo, pues bueno, habla de la visita presencial del delegado y de la visita no presencial, y otras cuestiones como pueden ser las condiciones comerciales o el servicio. Una de las cuestiones que nos preocupaba era
si el tiempo de duración de la visita se había reducido, y básicamente lo que nos están diciendo en este caso los laboratorios es que ha habido una reducción, pero ha habido una reducción como si dijéramos también no ha sido, o sea, ha sido en el 56% dicen que se ha reducido algo, que es la mayoría como vemos en este. Hemos recuperado de años anteriores, por tener un poco de perspectiva también sobre coberturas y lo que decían en 2018 y 2020, lo que es en este caso las farmacias, y las farmacias lo que decían es que básicamente en los últimos años se había incrementado el número de laboratorios que les visitaban y también, como si dijéramos, las visitas, especialmente las farmacias grandes, o el número de visitas en cuanto a lo que es en otra diapositiva. Y lo que preguntamos a los laboratorios, también lo preguntamos a las farmacias y la respuesta es bastante similar, es en qué medida creen cuál será el tamaño de los equipos comerciales de aquí a 3 años. Esto es una de las cuestiones que es un clásico, en general a futuro casi todos los laboratorios dicen que va a haber una reducción de lo que son los equipos comerciales y es verdad que esa reducción probablemente no la ven de manera drástica, pero luego en el corto plazo las circunstancias pues son diferentes. Incluso en los años en los que se incrementaba y en los últimos 8 o 10 años que se ha incrementado la cobertura, de manera general, la respuesta a esa pregunta pues era que iba a haber cierta reducción, ¿no? En cuanto a las coberturas, hemos preguntado también cuánto tiempo se revisan. Parece que en el último año y medio ha habido una revisión más continua y las segmentaciones se realizan con algo menos de frecuencia. Esto lo hemos recuperado del observatorio que hacemos en ANEF porque nos parece francamente interesante y pensamos que en lo que son las segmentaciones pues se han sofisticado y hay variables en cuanto a, esta es la diferencia entre la segmentación que hacen los laboratorios, los atributos que utilizan y la segmentación como si dijéramos ideal. Y lo que vemos es que claramente pues el potencial y ventas son los atributos claves, pero en la ideal gana muchísima relevancia el perfil del farmacéutico, las características sociodemográficas competitivas del entorno de la farmacia. Preguntamos por la importancia de los distintos puntos de contacto entre el laboratorio y la farmacia y lo que tenemos claro todos es que la visita presencial sigue siendo el principal punto de contacto y como si dijéramos, el aspecto más relevante en lo que es relación farmacia-laboratorio y el delegado sigue siendo una pieza clave en esta relación. Pero es verdad que lo que no hay que olvidar es que con la pandemia lo que se nos ha hecho ha sido ganar mucha más relevancia a todos los puntos de contacto, especialmente los puntos de contacto digitales. Una de las cuestiones que nos preocupaba es que durante el último año y medio ha habido muchos laboratorios que no tenían plataforma o portal web y lo han lanzado. Lo que vemos claramente y preguntamos en qué medida entraban los laboratorios o habían entrado en el último mes y vemos que hay prácticamente pues hay un 50% de las farmacias que dicen que no entran en los portales o que no han entrado en los portales web o plataformas de los laboratorios en el último mes. Y de media, las que entran en alrededor de 4. Evidentemente, el tiempo del farmacéutico es un activo y entrar en muchas plataformas pues va a ser complicado, con lo cual la competencia es brutal. Nosotros vamos a lanzar un estudio para ver en qué medida o qué es lo que deben hacer los laboratorios para conseguir tener una plataforma de éxito. También una de las cuestiones que nos preocupa es todo lo relacionado con el tema de experiencia cliente y vemos que todavía el grado de desarrollo en lo que es en los laboratorios pues yo creo que hay una oportunidad, aunque yo creo que hay un avance y hay preocupación, como hemos visto en algunas de las preguntas previas. Y lo que vemos es que en general pues está a día de hoy medianamente desarrollado, poco desarrollado y que se ocupan los departamentos de comercial o de marketing de la parte de experiencia cliente. En cuanto a lo que es medir la voz del cliente, vemos que muchas veces, aquí vemos que hay unas 2 formas de promedio de verlo, que hay un 44% de los laboratorios que hacen encuestas propias y hay un 31% que hacen encuestas a través de un tercero, con un 19% que compran también el benchmark, que pueden ser muchas veces los mismos que hacen. Entonces, aquí lo que vemos es que pues hay una oportunidad, porque cuando no lo tenemos en no lo vamos a presentar, pero también tenemos la frecuencia con que se hace esto y hay un conjunto de laboratorios que lo realizan prácticamente con una frecuencia anual, pero hay muchos laboratorios que no lo realizan de una manera continua. Una de las cosas, nosotros venimos monitorizando y haciendo este tipo de estudios, tanto de aprobado como en algunos estudios multicliente, y bueno, contamos con medidas como el NPS para más de 75 laboratorios. Sí es verdad que lo que tenemos que poner en valor es que cuando haces un estudio de cliente tienes que hacerlo tú a la mayor, como si dijéramos, base posible de tus clientes. Cuando hacemos estudios ad hoc conseguimos
muestras dependiendo de la cobertura de 1000 a 2000 y ahí puedes hacer muchas veces y es realmente cuando coges y recoges la voz del cliente porque muchas veces en benchmark no sabes qué tipología de farmacias te contestan. Vamos ahora a la perspectiva del shopper, que es lo que opina el shopper y cómo han cambiado las cosas o están cambiando en este entorno. Por una parte, lo que sabemos y que decíamos antes es que las cosas han cambiado. También una de las cuestiones que nos preocupa no solo es que las cosas han cambiado, sino que en este entorno, como vemos, de crisis, pues había un 44% cuando hicimos el estudio en junio de la gente que te decía que no había, que había sufrido una reducción de los ingresos versus la situación pandemia. Ahora hay todavía en octubre, que hemos hecho un pequeño estudio, un 35% de los hogares que dicen que no han recuperado los ingresos antes de la pandemia. Esto yo creo que lo veremos y es un tema muy relevante, cuál es el impacto de la crisis. Desde el punto de vista también de lo que es una de las grandes cuestiones que hemos visto, incluso con la presentación de Xavi, por la preocupación que tienen las farmacias con la competencia online, es que el negocio online pues se ha desarrollado. Prácticamente cada vez hay más gente que ha probado lo que es la compra online, ha comprado online. Cada vez hay más de los que ya compraban, que compran más un porcentaje de sus compras online. Y lo que vimos es que claramente hubo un incremento con el confinamiento brutal, que creció el mercado un 72%. Si lo vamos a crecimientos, estos son datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de lo que es el mercado que consideran farmacéutico, pero vemos en el conjunto del año pues que creció un 59%. Los crecimientos durante lo que es el periodo de confinamiento son similares en otros sectores como pueden ser la alimentación. Lo que hay que tener en cuenta es que probablemente pues cuando hagamos las comparativas con los periodos más que han crecido más, pues los crecimientos serán moderados, pero esto no es una tendencia que vaya a pararse, aunque los crecimientos ahora sean menores, sino que el desarrollo de la venta online, pues esto pensamos que está para quedarse. Lo que también hemos visto es que mientras que en el confinamiento hubo algunos canales que sufrieron, como el tema de la perfumería, lo que ha ocurrido en el último año es que se han puesto las pilas y que estos son datos de IRI. En el primer semestre del año, lo que es la parafarmacia de gran distribución, pues había crecido versus el periodo anterior y está en una dinámica de intentar también pues ganar cuota de mercado. Y por último, una de las cuestiones que en los análisis de IQVIA han recogido es una clara tendencia a la reducción de lo que es el número de visitas a la farmacia. Es verdad que con un incremento del ticket, pero esto es un tema que preocupa porque independientemente de que los mercados crezcan, con el crecimiento de la venta online hay un porcentaje de ventas cada vez más que se va fuera de la farmacia. Lo veremos ahora y hablaremos un poquito más de ello. Y por último, una de las cuestiones que más nos preocupa es que la experiencia, a pesar de que la satisfacción con la farmacia y que la farmacia ha ganado muchos enteros como entidad y como establecimiento sanitario delante de lo que es en general la sociedad y sus clientes, la experiencia de compra no ha ido de la mano, porque lo que ocurre y todavía en muchas farmacias es que no se circula y que hay, como si dijéramos, determinadas restricciones en la circulación. Deberíamos de recuperar cuanto antes lo que son los niveles de antes de la pandemia. Y esto, por eso en este entorno lo consideramos clave, que yo pensamos que en los próximos meses, como vemos, va a cambiar lo que es los hábitos de compra, monitorizar esos hábitos de compra. Aquí lo que vemos es, en octubre hemos preguntado y básicamente lo que era con respecto al cambio de hábitos de compra, vemos que lo que son las puntuaciones son muy similares de quien cree que han cambiado los hábitos, de un 57, un 61 cuando preguntamos en la misma fecha del año pasado. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que no han cambiado para todo el mundo igual. Los millennials son los que dicen que han cambiado más sus hábitos de compra. A futuro vemos que también la gente lo que te dice es que van a seguir cambiando los hábitos y hay que tener en cuenta y monitorizarlos. Con respecto a lo que decíamos antes, sí es verdad que para un conjunto de los hogares la situación es mejor porque durante la pandemia lo que han hecho ha sido incrementar sus tasas de ahorro, ¿no? Pero es verdad que hay sectores que están y siguen estando afectados y que hay un conjunto de la población que todavía no ha recuperado su nivel de ingresos. Sin embargo, a futuro la verdad es que las expectativas yo creo que van a ser buenas. En general hay un porcentaje de gente, sí es verdad algo menor que en junio, pero que nos da que cree que la situación es buena o muy buena actualmente. También preguntamos por cuáles las expectativas y vemos también que las expectativas de gente que cree que la situación tanto económica del hogar como económica de la economía a futuro, pues bueno, va a ser buena y va a mejorar. Yo creo que estamos en pleno proceso evidentemente de recuperación, aunque hay algunos nubarrones, pero yo creo que está claro que el crecimiento va a ser significativo y que las expectativas pues en general son buenas para el año que viene, ¿no? Y luego vimos, hay una cuestión que yo creo que es clave, es en qué medida
vamos a volver a visitar las tiendas físicas como lo hacíamos antes. Entonces, lo que nos dice la gente es que mayoritariamente un 57% de la gente va menos a tiendas físicas, que es verdad que hay una tendencia en que se va más que hace 6 meses, pero sobre todo parece que un conjunto de la población va a visitar más las tiendas físicas en los próximos meses, vemos un 52%. Una de las cuestiones que nos interesa mucho es seguir el impacto del teletrabajo. Una de las cosas que está pasando es que, especialmente a partir del verano, se está incorporando gente a lo que es el trabajo presencial, y es verdad que alguna forma de teletrabajo va a quedar. No nos vamos a quedar igual que la situación prepandémica. Lo que hemos visto en esta situación, lo que hemos preguntado versus lo que preguntamos en junio, es que lo que ha habido es una reducción de lo que es el teletrabajo, sobre todo parcial, y cada vez va más gente, va más días a la oficina. Con respecto a la compra online, lo que vemos es que cada vez es más relevante, cada vez hay más gente que dice que ha probado la compra online, y que además la generación clave aquí es la generación millennial. Y una de las cosas que hemos preguntado ha sido distintas cuestiones y con respecto a la compra online, y parece que la compra online es un tema que va a ser estructural. Yo creo que ponerlo en duda, yo creo que es un poco ingenuo, y aquí a la gente lo que está pidiendo la farmacia es que le dé la opción de comprar en internet, recoger en tienda, o que ve interesante que su farmacia le dé la opción de comprar online. Yo creo que esto es una de las cuestiones clave en la farmacia. Como hemos visto antes, hay farmacias que no van a competir o han decidido no competir en lo que es la venta online. Lo que no puedes no decidir es optar por otras cuestiones que veremos ahora, y aquí la fidelización y el conocimiento del cliente van a ser clave, ¿no? Vemos que además una de las cuestiones que está pasando es que ya no solo precio por lo que se compra online, hay otras cuestiones como puede ser la conveniencia que ganan relevancia. Yo simplemente voy a hemos hecho un análisis sobre el tema de pérdida de visitas, y hay básicamente las dos cuestiones clave por las que se han perdido visitas en la pandemia. Ha sido, por una parte, por la reducción de las visitas en cuanto a lo que es por el incremento de la compra online. Y hay que tener en cuenta que con tickets promedio por encima de 50 euros, pues básicamente cada compra online pierdes casi 1,7, 1,8 visitas a la farmacia. Y por otra, la reducción que ha habido, especialmente en los seniors, de visitas a la farmacia. La gente mayor con la pandemia, evidentemente, ha reducido en general las salidas, y esto ha impactado también, y hemos visto mucha compra, como si dijéramos, de hijos o familiares o cuidadores, que se ha incrementado en las farmacias versus la situación prepandémica. Y por último, vamos a simplemente hablar de un tema que nos preocupa mucho, y es la experiencia de compra en farmacia. Tenemos que recuperar cuanto antes la sala de ventas y los lineales, especialmente en la parte, de consumer head y las categorías que son de sala de ventas, para que esa experiencia de compra mejore. Y yo creo que con la vuelta esperemos que podamos volver a una normalidad, como dijéramos, real. Y esto es un tema que, además, una de las cuestiones es que, comparado con otros canales, la situación de la farmacia es atípica. Y yo voy a terminar con simplemente comentar 5 grandes retos o como conclusiones que vemos tanto para la farmacia como para la industria. 5 temas clave en función de lo que hemos visto. Es nuestra perspectiva, pero pensamos que de lo que ha comentado Xavi es uno de los puntos clave y de los puntos en los cuales estamos todos de acuerdo que la farmacia debe diferenciarse, y que un punto de diferenciación es, por una parte, el consejo y la atención farmacológica, y por otro, desarrollar todo lo que es la cartera de servicios. Hablamos de farmacia asistencial y de diferenciarse básicamente por consejo. Vemos que la digitalización y el impacto de la venta online son cuestiones clave para la farmacia, y que la farmacia debe digitalizarse, luego, evidentemente, atacar o ver cómo da solución a lo que es una venta online que el consumidor comprador demanda y que se va a incrementar en el futuro. Y aquí las claves es, independientemente de que uno apueste por dar una solución a sus clientes de venta online, la clave está en fidelizar a los clientes existentes, y hay que tener en cuenta que para captar a las nuevas generaciones que visitan menos la farmacia, tenemos que tener una estrategia más de atacar distintos puntos de contacto en nuestra relación con el consumidor, comprador y cliente de la farmacia. Y por último, hay que mejorar esa experiencia de compra, rentabilizar el punto de venta y la experiencia cliente en lo que vivimos, no solo en la farmacia, sino fuera de la farmacia. Y para eso es clave medir la labor del cliente y, sobre todo, utilizar los datos y tener vasos de contacto evidentemente, medios que nos permitan comunicar con nuestros clientes cuando no están en la farmacia. Para los laboratorios y la industria, pensamos que, como primer punto, veíamos que tanto lo que es el desarrollo de mercados y innovación, nuevos productos, diferenciación, es uno de los puntos clave. Hay que innovar, hay que desarrollar las categorías.
Hay que ayudar a la farmacia en las categorías en las que compite con otros canales en que tenga una propuesta de valor diferencial. Evidentemente, la digitalización y el uso efectivo del dato. Digo efectivo porque tenemos muchos datos, se habla mucho de Big Data, pero lo que hay que hacer es que eso se convierta en como si dijéramos, en cuestiones que nos ayuden en lo que es la gestión del negocio. La gestión de la multicanalidad, y aquí tanto hablamos de la parte de canales de venta, vemos que es un reto el gestionar distintos canales teniendo en cuenta que el negocio principal está en la farmacia y que otros canales operan con unas dinámicas distintas. Y en lo que es el tema de lo que es la relación con la farmacia, lo relacionado con experiencia cliente, con la voz del cliente, con ver cómo podemos optimizar la interacción en los distintos puntos de contacto. Mucha preocupación por optimizar la llegada a la farmacia, por coberturas, por optimizar la visita comercial, por ir a las farmacias adecuadas y cómo es nuestra propuesta de valor con la farmacia. Y por último, optimizar el impacto en el shopper, conocer los customer journey, cómo han evolucionado, qué papel juega el farmacéutico como prescriptor o qué otros drivers son importantes en nuestras categorías. Y una de las cuestiones también es, evidentemente, pues el punto de venta, que tanto cuando le preguntamos tanto a la industria como a la farmacia, lo consideran clave en lo que es la desarrollo del negocio. Yo, muchas gracias. Ya paso la palabra a Miguel, creo, a Laura y Miguel, para que continúen con la... Muchísimas gracias, José Antonio. Pues sí, ahora toca el turno de Miguel, con quien terminaremos con el bloque de las presentaciones individuales. Miguel, ¿cuáles son los nuevos retos del mercado farmacéutico? Ahora nos lo vas a contar, así que somos todo oídos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Sobre todo gracias también a IM Farmacias, a Supertech, por invitarnos un año más a participar en este interesante evento. Hola a todos, encantado otra vez de estar con vosotros un año más y compartiendo con vosotros un poco la visión de lo que está sucediendo en el mercado farmacéutico después de este año y medio donde las cosas han cambiado de manera bastante radical. Durante la presentación, durante los próximos 20-25 minutos, voy a dividir un poco la presentación como en dos partes, ¿no? Una donde vamos a ver un poco qué ha sucedido en el mercado, un poco de números, entendiendo cuáles son esas dinámicas, cuantificando cuáles son las dinámicas de la evolución del mercado farmacéutico, tanto en la parte de prescripción como en la parte de consumer health, para después pasar un poco a poder desarrollar cuáles son los retos que tanto la farmacia como la industria se enfrenta en los próximos meses, años, ¿vale? En muchas de las cosas, la verdad es que mientras que estaba escuchando a Xavi y a José, pues la verdad es que muchas de las cosas que salen de la voz de las farmacias y de los laboratorios, pues al final se ve reflejado también en un poco nuestra visión de hacia dónde va el mercado, con lo cual me alegra ver que estamos conectados y que no estamos diciendo cosas completamente diferentes a la hora de exponer nuestra visión de hacia dónde va el mercado. Nos gusta empezar nuestras presentaciones con una imagen que intente describir qué está sucediendo en el día de hoy. Y bueno, y hemos encontrado esta en el que realmente lo que queremos representar aquí es que llevamos unos meses donde realmente está habiendo unos cambios de tendencias tanto de la sociedad como de la salud, por supuesto, que está afectando de una manera directa a la evolución de las distintas categorías del mercado y a la evolución de cómo las farmacias se están comportando, cómo los consumidores se están comportando, abriéndose nuevos canales, abriéndose nuevas maneras de llegar también a nuestros clientes. Es clave, y una de las cosas que nosotros entendemos es que es importantísimo entender realmente hacia dónde va el viento, cómo van cambiando estas tendencias para poderse adaptar y realmente poder anticiparse a estos cambios de tendencia que podemos observar en el futuro. Una de las cosas que hemos visto y estos son datos del 2020 comparado contra el 2019, es que el comportamiento de las farmacias ha sido desigual con respecto a la facturación que tienen y con respecto al comportamiento que están teniendo desde el punto de vista de crecimientos. Nosotros clasificamos las farmacias en A, B, C, el 20% de las top farmacias las A's, el 30% siguiente las B's y el 50% siguiente las T's. Y como podéis ver, son las farmacias medianas y pequeñas las que han tenido las que tuvieron un comportamiento mucho más positivo durante el año 2020. Esto es debido
sobre todo a que hay cierto tipo de farmacias tipo A que sufrieron, y os podéis imaginar, farmacias que están en centros comerciales o en una zona de mucho tráfico, pues sufren desde el punto de vista del comportamiento de las ventas que realizan, ¿vale? Mientras que hay otras farmacias que son más de barrio, más periféricas, que realmente han tenido la oportunidad de demostrar o de afianzar y de retener también a nuevos consumidores o nuevos pacientes o nuevos clientes, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo se van a recuperar las farmacias AIS y cómo las BES y CES han podido aprovechar la oportunidad que se las ha presentado desde el punto de vista de cómo han sido capaces de retener a esos nuevos pacientes, a esos nuevos consumidores que han tenido durante este periodo de tiempo? Nosotros lo que observamos es que, por supuesto, lo que pensamos es que farmacias que están en un centro comercial se van a recuperar muy rápido en el momento en el que la actividad se vuelve a poner en marcha. Pero después hay otro tipo de farmacias, como pueden ser, por ejemplo, farmacias que están en centros donde están cerca de centros de trabajo, pues que tal vez esas farmacias le pueda costar un poquito más lo que es la recuperación de su volumen de ventas. Y aquí, desde el punto de vista también de industria, es importante entender cuáles son esas nuevas farmacias, esos nuevos clientes que realmente han ganado ese potencial y también cómo podemos ayudar a las farmacias que eran potentes a seguir siéndolo en el futuro. Solo una visión de cómo entendemos el mercado farmacéutico. Básicamente nosotros lo dividimos como en dos grandes bloques: mercado farmacéutico, todo lo que son productos de prescripción; mercado consumer health, que supone aproximadamente un 30% del mercado farmacéutico, de lo que se vende en una farmacia comunitaria, ¿vale? Y dentro de lo que es el mercado consumer health, sigue teniendo un peso importante todo lo que es el mercado de OTC, personal care, nutrición y patient care, ¿vale? Todos los productos de patient care, sobre todo derivados de todo lo que son el uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes, ha hecho que haya ganado un peso más importante, más relevante en lo que es la facturación de la farmacia, pero que también entendemos y esperamos también que en el medio plazo, pues esos productos que realmente han tenido un peso importante en lo que son las ventas que se han realizado en la farmacia, pues dejan de tenerlo y den paso de nuevo a la venta de categorías más tradicionales, ¿vale? Nosotros, como veis, tenemos dos visiones desde el punto de vista del mercado de consumer health. El mercado de consumer health tradicional, que pesa unos 6.000 millones de euros. Básicamente ahí lo que hacemos es excluir todas las productos o todos los laboratorios que venden productos en España pero que no operan en España, básicamente mascarillas, guantes y geles, ¿vale? Si incluimos esa parte del mercado, que para la farmacia es una parte importante, aunque también es verdad que para lo que es el mercado español, podríamos decir, no lo es tanto, sí que tenemos un peso de 6.650 millones de euros en el último TAM, ¿vale? A partir de ahora, los números que vamos a ver es incluyendo el mercado de consumer health actual, es decir, incluyendo también esos tipos de productos, porque creemos que también damos una visión completa de lo que está pasando en la farmacia española. Desde el punto de vista, y tal vez se ve un poquito pequeño, desde el punto de vista de crecimientos, el mercado farmacéutico en el último TAM está creciendo en torno al 1,5% en valores y realmente viene conducido por la parte de prescripción. El área de consumer health sigue aportando negativamente a ese crecimiento, sobre todo derivado a que estamos comparando un año, un TAM para explicaros, son los últimos 12 meses a octubre, ¿vale? Con lo cual estamos viendo el periodo de noviembre a octubre, noviembre de 2020, octubre 2021, comparado con un octubre de 2019, noviembre-octubre de 2019, perdón, octubre 2020, ¿vale? Con lo cual realmente estamos comparando un periodo puro de pandemia contra un periodo donde hubo unos meses donde realmente la pandemia todavía no existía, ¿vale? Por eso también el impacto negativo que ha tenido la pandemia en ciertas categorías, especialmente de consumer health, siguen lastrando lo que es la evolución del mercado de consumer, aunque sí que observamos que está habiendo una cierta recuperación en los últimos meses. Si nos focalizamos en la parte de prescripción, realmente son dos categorías de productos los que están conduciendo el mercado, tanto los antidiabéticos como los antitrombóticos. Básicamente son los líderes y las categorías que más crecen.
Y al contrario, y esto también viene derivado por el impacto que ha tenido el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, pues todo lo que son productos relacionados con el aparato respiratorio, pues son los productos, son las categorías de mercado, las categorías de productos que están arrastrando un poco el mercado para abajo, ¿vale? Si vemos lo que está sucediendo en el mercado de genéricos, y es verdad que las farmacias, comentaba Xavi, tienen esperanza o ven una esperanza de que va a haber una reactivación desde el punto de vista de la venta del genérico a futuro. Nosotros, como lo vemos, es que a día de hoy el mercado de genéricos, los productos genéricos siguen estables, llevan 6-7 años con una cuota de mercado bastante estable dentro de lo que es el mercado, tanto mercado total como dentro del mercado no protegido. En torno al 53% de las ventas que se realizan en unidades que se realizan de productos no protegidos son genéricos, pero lleva estable durante los últimos años. Lo que también vemos con un pelín un poquito más de preocupación es que, como sabéis, antes de la pandemia el gobierno empezó a diseñar lo que es un plan de activación del producto genérico y biosimilar en España, que se paró por la pandemia y ahora parece que se vuelve a reactivar esas conversaciones. Están encima de la mesa distintas discusiones en torno a una serie de medidas que se quieren implementar. Realmente nosotros, analizando el tipo de medidas que se quieren poner en marcha, como el precio de referencia a nivel de ATC4 para un cierto tipo de moléculas, clawback, desde el punto de vista del descuento que la oficina de farmacia va a tener que devolver por la venta del genérico, la diferencia de precio en genéricos y marcas que tal vez puede beneficiar al genérico, pero vemos un poco de riesgo desde el punto de vista de implementación o desde el punto de vista de implementación por las distintas comunidades autónomas, el copago evitable y sobre todo lo que es el precio seleccionado, que al final también lo que hace es una contención también del gasto farmacéutico en este tipo de productos, ¿no? Nosotros analizando... Perdón, ¿seguís viendo la presentación? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Analizando las medidas que están... ¿Se vuelve a perder? Vale. ¿Ahora? Sí, ¿no? Vale. Analizando las medidas que están encima de la mesa, y el otro día lo comentaba con la gente de ASEC, pues la verdad es que parecen que son más medidas de contención de gasto que de promoción y activación de lo que es el producto genérico. Y esto es algo que vamos a tener que seguir de cerca, qué es lo que llega a legislarse, qué es lo que llega a ponerse en marcha, pero realmente sí que vemos un poco de riesgo desde el punto de vista de cómo van a afectar esta serie de medidas a todo lo que es el valor y la evolución del mercado de genéricos en España. En el mercado de Consumer Health, como os comentaba antes, el mercado de OTC y dermocosmética son los líderes. Es verdad que accesorios sanitarios ha cogido relevancia, pero sobre todo por este tipo de productos que se han vendido más durante la pandemia. Y lo que observamos es que, especialmente el mercado de OTC, derivado de todo lo que son el impacto negativo que ha tenido el mercado de productos respiratorios durante todo el 2021, todo el periodo de mercado, o sea, el periodo de frío del 2020-2021, pues ha impactado de una manera muy negativamente al mercado de este tipo de productos, de los productos OTC. Luego lo veremos, pero puede haber una cierta esperanza viendo cómo se está comportando este tipo de productos en el hemisferio sur, en países como Australia o Nueva Zelanda, donde el nivel de las limitaciones en todo lo que es la población pues se han relajado de alguna manera, y vemos como el mercado de todo lo que tiene que ver con productos para respiratorio, tos, gripe, etcétera, pues se está reactivando de una manera importante, ¿vale? Y después también como en el mercado de dermocosmética ha habido durante este verano unos ciertos brotes verdes desde el punto de vista del mercado de solares, pero por ejemplo en este mercado una de las áreas terapéuticas que sí que están lastrando es el uso de los geles, que es cierto que mientras que la mascarilla se sigue vendiendo de una manera parecida a como se vendía antes, un poco dependiente del crecimiento, algunos decrecimientos, pero sigue teniendo un peso importante, la venta de los geles está desapareciendo y básicamente está impactando también en el mercado de dermocosmética. Con lo cual aquí lo que vemos también es optimismo, tal y como lo ve la farmacia y tal y como lo ve también en los laboratorios, desde el punto de vista de decir, parece que lo peor ya ha pasado y ese cierto tipo de categorías que son muy importantes dentro de lo que es el mercado de Consumer Health parece que pueden reactivarse a medida que vamos consiguiendo la nueva normalidad.
Con esta diapositiva termino todo lo que es un poco la visión de lo que ha pasado durante los últimos años y no voy a entrar en cada uno en cada detalle de cada una de las categorías. Pero esta diapositiva lo que básicamente nos hace reflexionar es que ha sido muy cambiante la evolución del mercado y ha dependido mucho de qué ha ido pasando con respecto a la evolución de la pandemia. Distintas olas con distintas intensidades que afectaban a distintas partes de la población, la entrada de la vacunación y realmente empezar a tener una flexibilidad desde el punto de vista de las limitaciones que teníamos como sociedad. Y esto básicamente lo que ha hecho es ir cambiando y ir favoreciendo y también penalizando cierto tipo de categorías que es importante entender qué es lo que ha sucedido para estar preparados a futuro por si, y como veremos a continuación, con cierto tipo de incertidumbre que todavía tenemos en el mercado, ver realmente cómo vamos a estar preparados a gestionar cualquier oleada o cualquier tipo de cambio desde el punto de vista de la libertad que vamos a poder tener como sociedad en el futuro, ¿vale? Entonces, realmente, cada ola que hemos sufrido, cada nueva manera de gestionar la pandemia durante el año y medio ha tenido un impacto positivo y negativo en distintos tipos de productos que debemos entender. Pensando ya en el futuro, básicamente nosotros vemos 4 claves que están relacionadas con el COVID y algunas de ellas han salido en la presentación de José y de Xavi. Lo primero, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que gestionar la crisis, todavía una crisis social y una crisis económica y una crisis también sanitaria. Sobre todo cuando estamos hablando de una crisis sanitaria, desde el punto de vista de cómo vamos a recuperar todos esos pacientes que no han sido diagnosticados o que no están siendo tratados y que están todavía en espera de volver al sistema, digamos, desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento. Lo comentaba también José desde el punto de vista de la importancia de los nuevos hábitos de consumo. No solo lo que es el canal online, que también, y las expectativas que hay de crecimiento, sino cómo la farmacia va a poder ser capaz de atraer y de fidelizar al comprador y cómo vamos a ser capaces de redinamizar el punto de venta. Vamos cada vez menos a las farmacias. Es verdad que el ticket medio de compra es mayor, pero vamos con un modo de compra mucho más elaborada, mucho más pensada de casa, ¿vale? Vamos, compramos y nos vamos, ¿vale? No estamos mucho tiempo en el punto de venta. Y es importante que la farmacia también empiece a abrirse y empiece a dinamizar esa experiencia de compra que tiene su cliente en la farmacia. Desde el punto de vista de las categorías, también una de las cosas que han sucedido y que tenemos que tener en cuenta a futuro es que las categorías que conducían el mercado en el pasado han sido distintas a las que lo han conducido durante los últimos 2 años, ¿vale? Lo que tenemos que entender bien es cuáles son las categorías que van a conducir el crecimiento a futuro. ¿Van a ser las antiguas, que básicamente va a haber una recuperación, o realmente el consumidor también ha cambiado durante este periodo de tiempo y va a necesitar o va a demandar otro tipo de productos, otro tipo de categorías de productos para satisfacer sus necesidades? Y por último, en todo lo que es hacia la nueva normalidad, que bueno, llamamos con la nueva normalidad, es verdad que es algo que no me gusta nada la frase, pero bueno, es verdad que estamos recuperando actividades cotidianas del pasado y esto lo que hace es que vamos a potenciar de alguna manera la reactivación de cierto tipo de mercados que han sufrido por esa contención desde el punto de vista de la vida que hemos tenido durante los últimos meses y que parece que con lo cual vamos a tener que trabajar de nuevo esas categorías relacionadas también con lo que es la vida en el exterior. Todo esto dentro de lo que es una gran incertidumbre, porque si miramos lo que está pasando en Europa, es verdad que en España tenemos unos niveles de vacunación mucho más altos que los que tenemos en el resto de Europa, pero si miramos lo que está pasando en Alemania, en los países de este, Polonia, Bulgaria, pues realmente los niveles de incidencia están incrementándose de manera muy importante. Empiezan también a haber cierto tipo de controles desde el punto de vista de limitaciones del movimiento de la población y es algo que, por supuesto, aunque parece que estamos en una situación mejor, aunque nuestros datos ahora parece que empeoran un poquito, pero es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca porque, como os decía en la primera diapositiva,
esto puede cambiar muy rápido y todo lo que es nuestra estrategia o todo lo que es la evolución del consumidor puede cambiar y vamos a tener que estar preparados para ser capaces de gestionar esos posibles cambios que vamos a tener en el futuro. Desde el punto de vista de la industria, o como vemos los 5 retos más importantes que puede tener la industria farmacéutica a día de hoy, especialmente la industria de consumer health, lo primero es cuáles son esas consecuencias del COVID-19, cómo va a afectar, cómo está afectando la pandemia tanto a la crisis sanitaria o a la crisis económica. El e-commerce se vuelve imprescindible, lo hemos visto también, lo ha comentado José y Xavi, cómo el peso del e-commerce va cogiendo relevancia y ha llegado para quedarse, básicamente. La revolución digital, también comentada, cómo vamos a innovar no solo desde el punto de vista de desarrollo de productos, pero también desde el punto de vista de cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Y por último, el entendimiento del consumidor, que desde nuestro punto de vista es clave. Entender cuáles son las nuevas tendencias de consumo y cuál es lo que el nuevo consumidor nos está demandando para ser capaces de satisfacerlo. Empezando por todo lo que es la consecuencia del COVID, nosotros como vemos es que hay 3 tipos de crisis a día de hoy. La crisis infecciosa, esto no ha terminado, ¿vale? Y como comentaba antes, hay un nivel de incertidumbre, sobre todo viendo lo que está pasando en otros países europeos. La crisis del sistema sanitario, un sistema que está agotado desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista físico, pero que va a tener que hacer un esfuerzo importante en poder recuperar todos aquellos pacientes que no han sido diagnosticados o que no han sido tratados durante este periodo de tiempo. Hay unas listas de espera muy importantes, pero también tenemos estudios donde hay un alto porcentaje de pacientes que no han sido diagnosticados. Y después también cómo va a afectar la crisis económica, y también lo comentaba José, yo creo. ¿Cuál es la incertidumbre desde el punto de vista del gasto que el consumidor va a poder tener? Desde el punto de vista de cuál va a poder ser el impacto que tenga en el mercado de consumer health, ¿vale? A la derecha vemos 2 ejemplos muy sencillos, ¿vale? De realmente cómo cambios en legislación o cambios en dinámicas del mercado impactan directamente a la evolución de cierto tipo de categorías. El gráfico de la derecha, la primera, es la evolución de las ventas de test de antígenos en la farmacia. Un picazo de cuando se fueron a principios de agosto, donde las farmacias estaba permitido vender este tipo de productos en la farmacia. Y la segunda, lo que os comentaba también, de entender un poco qué está sucediendo en el mercado del frío, en lo que es el hemisferio sur y cómo se está recuperando, porque también desde el punto de vista de gestión de stocks por parte de la farmacia, creo que es importante también entender o plantear distintos acuerdos comerciales también o distintos enfoques comerciales con la farmacia, sobre todo cuando estamos hablando de productos que son muy importantes, categorías de productos que son muy importantes, pero que también tienen un cierto tipo de incertidumbre desde el punto de vista de cuál va a ser la demanda por parte de los consumidores y de los pacientes. El mercado online, también lo hemos comentado antes, el 2020 con unos crecimientos espectaculares del 73%, llegando a 324 millones, que básicamente supone el 5% del mercado de consumer health ya se vende a través de e-commerce. Es cierto que el mercado en el primer semestre de 2021, si vemos los crecimientos, son crecimientos más ligeros, un 14%, compararlo también con la parte offline, que estaba creciendo también un 1%, pero también hay que tener en cuenta que estamos comparándolo contra un semestre donde las ventas fueron espectaculares, ¿vale? Entonces, sí que hay una ralentización desde el punto de vista de crecimiento, pero es un mercado que sigue, un canal que sigue creciendo, ¿vale? Aquí hay 4 elementos que sí que me gustaría resaltar. El primero es que la manera en la que los consumidores compran online a través de online productos de la farmacia ha cambiado. Si miramos en el 2019, la mayor parte de la compra que se realizaba a través del PC. Y esto ha cambiado y ahora ya prácticamente el 55% de las compras se realizan bien o a través de las tablets o a través del móvil. ¿Esto qué significa? Al final, el uso que hacemos del móvil y de la tablet es un uso mucho más relacionado con el ocio que lo que hacemos con el PC. Y básicamente la migración de compra por parte de los productos de farmacia de PC, mucho más pensada, mucho más como necesidad, a tablet y móvil, puede explicar también que
la compra que se está realizando a través de la farmacia sea una compra mucho más, tal vez, impulsiva o mucho más relacionada con el ocio que lo que teníamos en el pasado, ¿vale? Desde el punto de vista de las compañías farmacéuticas, lo que vamos a tener que trabajar son en tres áreas importantes. ¿Cómo vamos a convivir el canal online y el canal offline? ¿Cómo vamos a posicionar nuestros productos en estos dos canales distintos? ¿Cómo vamos a abordar a los compradores que están buscando cosas diferentes en los dos tipos de canales? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo vamos a coordinar nuestro flujo de venta entre lo que es los dos canales que tenemos ahora mismo? No podemos tener una descoordinación entre cuál es mi estrategia de online y offline y cómo posiciono mis productos en los dos canales, porque al final todo esto va a chirriar y va a tener un impacto negativo en lo que es el abordaje de este canal. Desde el punto de vista de cuando hablamos de digitalización, sí, casi siempre nos fijamos en lo que es la venta online, pero digamos que la venta online es solo la punta del iceberg de lo que hay detrás. La digitalización desde el punto de vista de la salud, el consumidor, el paciente que utiliza nuevas herramientas para entender y para hacer un traqueo de cómo está comportándose su salud y sobre todo cómo interacciono o cómo los consumidores están esperando que yo interaccione con ellos desde el punto de vista utilizando mucho más todo lo que es las áreas digitales o los dispositivos digitales. Se está generando una cantidad de información o se va a generar una cantidad de información que ahora mismo no se está utilizando, súper relevante desde el punto de vista de cuál es esta dinámica del consumidor, esta dinámica del paciente, cuáles son los ratios desde el punto de vista de salud, que y se nos abre una oportunidad enorme desde el punto de vista de realmente entender ese consumidor, cuáles son los factores que están haciendo un cierto comportamiento desde el punto de vista del consumo. Cuando hablamos de Real World Evidence en la parte de prescripción, la parte de éticos, es algo que está súper evolucionado y súper desarrollado, el desarrollar la evidencia basado en lo que es el mundo real. A través de la digitalización, lo que se nos abre es la posibilidad también de, además de entender el consumidor, ser capaces de generar esa evidencia demostrando la efectividad que tienen nuestros productos con respecto a lo que es la necesidad que tiene el consumidor como tal. Todo relacionado con innovación. ¿Cómo innovamos? ¿Qué productos vamos a lanzar y cómo los vamos a lanzar? Uno de los análisis de los estudios que tenemos es que un producto de Consumer Health tiene 4, máximo 8 trimestres para definir cuál va a ser la tendencia o para definir cuál va a ser su success o su éxito desde el punto de vista del lanzamiento del producto. Lo que no hayas conseguido en los primeros 4 trimestres, máximo 8, es muy difícil que lo consigas más adelante. Y lo que ha cambiado también a futuro, y también lo hemos visto, es que la manera de interaccionar con nuestros clientes es distinta. Veíamos, José nos comentaba que el 90% aproximadamente de los farmacéuticos valoran lo que es la visita presencial. Y totalmente de acuerdo. Pero no solo está el farmacéutico, está el médico y está el comprador. Y una de las áreas que es clave por parte de los laboratorios es entender ese cliente que tiene delante, cómo quiere que interactuar con nosotros. ¿Quiere que sea un modelo online, un modelo offline? ¿Qué tipo de cosas quiere que nosotros utilicemos la presencialidad? ¿Y qué otro tipo de elementos quiere que utilicemos la virtualidad? Y sobre todo, cómo combinamos y cómo nos aseguramos que esto está alineado dentro de lo que es la estrategia desde el punto de vista del abordaje del cliente. Es clave el lanzamiento, pero es muy importante entender cómo vamos a hacer llegar nuestro mensaje a ese cliente potencial. Y por último, el consumidor. Desde nuestro punto de vista, creemos que es más importante que nunca entender cuál es la dinámica o cuál es la tendencia en la que se están moviendo nuestros consumidores. Creemos que la sociedad ha cambiado y los consumidores que tenemos hoy son bastante diferentes a los que a lo mejor teníamos tan solo hace 2 o 3 años, ¿vale? Un consumidor que busca la sostenibilidad, que se preocupa por lo ecológico, que busca soluciones a medida,
que también está buscando nuevos formatos o nuevos productos atractivos, algo que le llame la atención, realmente algo que sea fácil de usar, ¿vale? Y que también sea ecológico. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una serie de consumidores que están muy preocupados por el cambio climático, pues tal vez mis productos, si están empaquetados en un envase de plástico, pues no sea el mejor posicionamiento que tengo como compañía. Es importante también ver al consumidor. El consumidor lo que está intentando ver ya no trabaja solo una categoría como tal, sino trabaja un universo de productos, ¿vale? Habla de deporte, habla del senior, del mundo bebé, del botiquín del viajero. Nosotros nos tenemos que posicionar, la industria se tiene que posicionar no solo con, oye, mi producto sirve como esto, sino cómo puedo dar una solución completa al universo en el que está trabajando los distintos consumidores. El mundo está muy globalizado y lo que tenemos que estar muy atentos es a qué está sucediendo también, cuáles son las dinámicas de consumidores en otros países, porque tarde o temprano esto va a venir también a España. Y por último, lo que os comentaba, las tendencias hacia dónde va el consumidor. Un consumidor que se cuida y que tiene el autocuidado como uno de sus prioridades, se entrena en la salud, utiliza nuevos dispositivos, como la importancia de los productos naturales, los formatos que quieren líquidos desde el punto de vista de tipo de formatos de productos, el packaging, el empoderamiento de las mujeres, el uso de la tecnología. Realmente hay un cambio radical o muy importante desde el punto de vista de qué es lo que está buscando el consumidor, y es importantísimo que entendamos bien cuáles son esas tendencias, hacia dónde va y cómo vamos a posicionar nuestro producto para satisfacer esas nuevas tendencias o esas nuevas necesidades que el consumidor está teniendo. Y por último, también terminando con una imagen. Parece un poco caótico, ¿no? Cada uno somos de su padre y de su madre, cada uno busca sus necesidades, o cada uno tiene unas necesidades distintas, a cada uno nos ha afectado la pandemia de una manera diferente, y es más importante que nunca, desde nuestro punto de vista, realmente tener claro hacia dónde va el mercado, cuáles son esas piezas o esas dinámicas que van a afectar a la categoría de productos que estoy manejando, cuáles son esas nuevas necesidades que la población está teniendo y cuáles son los nuevos hábitos de consumo y cómo voy a adaptar a esa nueva manera de trabajar. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y doy la palabra a Laura. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Una presentación muy interesante e ilustrativa, como siempre. Vamos ahora a dar respuesta a las preguntas que nos han estado formulando los asistentes virtuales. Así que, si os parece, empezaremos por la siguiente. Imagino que irá dirigida a José Antonio. Dice así: el 65% declara que los clientes no circulan por la farmacia como antes de la pandemia. ¿A qué es debido? ¿Cuándo creen que se circulará como antes? ¿Qué es lo que hay que hacer para ello? Bueno, yo el porcentaje es mayor incluso. El tema aquí básico, yo creo que la farmacia durante la pandemia lo ha hecho muy bien, incluso yo creo como establecimiento sanitario. Y yo creo que al principio de la pandemia especialmente se fijaron una serie de protocolos para garantizar lo que era la seguridad dentro de la farmacia, que se han instaurado. Además, una de las cuestiones que pasa es que, y yo siempre lo pongo como ejemplo, yo compro una farmacia que está en un centro comercial, hay un Mercadona al lado, hago la compra en Mercadona, entro a la farmacia y es radicalmente distinta la aproximación a las señales, el comportamiento dentro de la gente que hay, etcétera. Entonces, yo creo que en su momento tuvo sentido. Según nos vamos normalizando, hay que ser consciente de que tenemos que facilitarle a la gente, especialmente las farmacias que tienen sala de ventas, que la gente circule, que la gente interactúe con las otras líneas y sea capaz de tener un comportamiento como en otros canales competidores está teniendo. Luego hay una de las cosas que pasa es que la farmacia tiene una percepción de canal. Entonces, si yo voy a una farmacia y me toca esperar fuera, evidentemente estamos hablando de farmacias que tienen una sala más reducida, pues ese comportamiento, esa experiencia de compra, pues no es la misma que una farmacia en la cual puedo interactuar, puedo circular por la farmacia. Entonces, eso está pasando, evidentemente. Además, el porcentaje de compradores que nos dicen que han esperado la última compra es muy alto. Yo creo que en la medida, esto yo sé que uno de los comentarios que venían en el chat, ahora estamos con una situación en la que pues de nuevo la incidencia está creciendo. Sí es verdad que si todos nos ponemos un poco en
mundo puede cambiar, puede haber una nueva variante que sea mucho más agresiva. Yo creo que una de las cuestiones que hemos aprendido es que tenemos vacunas, que tenemos un proceso de vacunación, somos uno de los países más vacunados y que fuera de la farmacia ya están ocurriendo cosas. Entonces, se está incrementando la afluencia en los centros comerciales, la gente está visitando más. Otra cosa es que la gente vuelva a visitar las tiendas, como estábamos comentando, como antes de la pandemia. Pero yo creo que la farmacia tiene que ser proactiva y guardar determinadas medidas, yo creo que van a ser obvias. Tiene que ser proactiva en intentar facilitar el que sobre todo el cliente pueda interactuar con lo que son los lineales y haya una relación entre lo que es el cliente y el personal de la farmacia más fluida. Detrás de una mampara y no saliendo del mostrador no se consigue. Y eso es clave para mejorar la experiencia de compra. Muy bien, José Antonio. ¿Queréis añadir algo sobre esta cuestión? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado José Antonio. Al final es cierto que es clave reactivar esa experiencia de compra, abrir la farmacia un poco más de lo que ha estado. Es verdad que durante la pandemia, los momentos más fuertes de la pandemia, es verdad que pues, se cerró la farmacia y eso que tenía que pasar. Vemos como otros sectores, como otros también se están abriendo de una manera más rápida y al final es cierto que la farmacia tiene que abrir un poco más su establecimiento para que el consumidor o su cliente se sienta también de una manera un poco más relajado. No porque se quita la mascarilla ni nada, también he visto el comentario del chat, pero sobre todo desde el punto de vista de decir, oye, la experiencia de compra que estoy teniendo, la recomendación que me está dando el farmacéutico, la relación que tengo con el farmacéutico, la conversación que tengo con ellos o la recomendación que me están dando vuelve a ser parecida a la que teníamos antes. ¿Vale? Entonces, es ese punto. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos con otra pregunta. Cristina nos pregunta, ¿qué ha de hacer la farmacia para atraer a los millennials? ¿La venta online se puede usar para llevarlos al offline? Desde nuestro punto de vista, lo que tiene que trabajar mucho más la farmacia, y he hablado últimamente con bastantes farmacéuticos, es en entender a su consumidor o a su cliente, más que su consumidor, a su cliente, ¿vale? Y da igual si es millennials o es senior o tiene 40 años o tiene 50 años, ¿vale? Y hay una falta de conocimiento del cliente y ese cliente que están buscando y que está necesitando. Si el cliente lo que necesita, lo que está buscando es una recomendación, pero quiere tener también la capacidad o la posibilidad de comprar o de adquirir los productos a través de online, no porque tenga un precio más barato, sino porque pueda ser una comodidad desde el punto de vista que me lo mandan a casa o porque tengo unas promociones especiales que lo estoy trabajando en el online y no en el offline o lo que sea, eso se lo tengo que ofrecer, ¿vale? Pero para ello lo que tengo que entender es si ese cliente qué es lo que busca, qué es lo que necesita, cómo está manejando los dos canales y cómo soy yo como farmacéutico capaz de poder ofrecerles un servicio completo y no solo limitarme a lo que es un servicio, digamos, offline, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, el canal online y trabajar el canal online facilita que ese cliente que a lo mejor es más propenso a lo que es la compra online que a la compra offline, le retengas y le fidelices, ¿vale? Pero no es la única herramienta que tiene que trabajar porque al final esto es una parte del puzzle, pero hay otras partes del puzzle, como lo que hablábamos antes, cuál es la tendencia, qué es lo que está buscando, qué tipo de prioridades están teniendo, que tenemos que entender para poder también satisfacer y poder atraerle como cliente. Desde luego. ¿Algo que añadir? Yo simplemente decir que una de las cuestiones es que digitalizarse no es solo comprar online y más cosas, intentar interactuar con este consumidor comprador que viene menos a la farmacia que es por otros medios, pero vamos, y una de las cuestiones, como estaba comentando antes, conoce tu entorno, conoce tu clientela y luego tienes que intentar, para poder interactuar con ella, pues, tener los medios para hacerlo, tanto desde capacidades digitales como pueden ser en redes sociales, como una de las cuestiones clave que es trabajar lo que es la fidelización y tener bases de clientes que te permitan interactuar por distintos medios. Y es una de las cuestiones, en una cuestión que hicimos, un estudio que hicimos, tan solo había un 11% de las farmacias que hacían el marketing. Yo creo que, y luego estamos viendo que, o sea, esto es como todo, hay farmacias que tienen excelentes bases de farmacias y tienen un porcentaje de clientes fidelizados muy alto, pero trabajar la fidelización, que no solo es este tema, hay más cosas. Luego lo que estábamos comentando es tienes que trabajar mucho esa experiencia de cliente. La experiencia de cliente, el punto de contacto más importante es la farmacia, hay otros.
pues estamos hablando de que el cliente cuando venga, o ese millennial que en algún momento va a venir, quiere decir que no venga a la farmacia, menos si no tiene hijos, pues que tenga una experiencia de compra y que descubra categorías que evidentemente le van a interesar. Estamos hablando de categorías relacionadas con la yo creo que hay que entender que, como estaba comentando antes Miguel, la digitalización es algo más que la compra online y no necesariamente no competir online te exime de intentar contactar con tus clientes por otros medios. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Nati, que dice así. Habéis comentado que las motivaciones de compra online ya no es el precio únicamente. ¿Qué motivaciones son las que más pesan pensando en que todos tenemos una farmacia a pocos metros de casa? Bueno, yo eso que dices, no solo el precio es muy relevante, es súper relevante en la compra online. Sí. Pero compra por precio. O sea, y como diríamos, una de las cosas que vimos en otros en estudios que hemos hecho es que probablemente el precio es la razón de entrada al canal. ¿Por qué compras la primera vez? Y evidentemente hay categorías que se van a comprar por precio. Pero hay un conjunto de compradores, porque ahí la pregunta que le hacíamos es, ¿y si estuviera al mismo precio, dónde comprarías? Hay mucha gente que te dice que compra online. Entonces estamos viendo que ya no solo es el precio, es la conveniencia. El precio es tremendamente importante, no vamos a infravalorarlo. Pero lo importante es que hay compradores, y estamos hablando de ese grupo de millennials, que no es el precio solo, que es la posibilidad de comprarlo cuando yo quiero, donde yo quiero, y además sabiendo que hay disponibilidad de los productos que lo que voy a comprar lo voy a encontrar. Entonces yo creo que es una de las cuestiones y evidentemente luego una de las cuando vemos que vas a comprar online, sí dentro de lo que es elegir los operadores, el precio juega un papel incluso más relevante. ¿Queréis comentar algo más? Sí, a mí me gustaría comentar también que, claro, aquí lo que nos encontramos es que tienes operadores como Amazon, que se dedica a todo, que, claro, te da el producto por la tarde, el mismo momento que lo compras casi por internet. Entonces aquí, como hemos visto en el barómetro, la farmacia sabe que se tiene que poner las pilas en este aspecto, en el tema de la digitalización, que tiene que ver con temas de estar presente en redes sociales, pero también en el tema de las ventas online. Es decir, tiene que tener la capacidad de poder vender y hacer llegar este producto con unos tiempos razonables y que puedan competir con estos otros operadores que sí que tienen quizás canales y logística más rápidos de los que tienen ahora mismo las farmacias. Gracias, Xavi. Miguel, ¿quieres añadir algo? Lo dejamos aquí, esta cuestión. Muy bien, vamos con otra. De Gema, dentro de la digitalización, ¿creéis que es importante que las farmacias puedan hacer pedidos online a los laboratorios? Bueno, perdón, que estaba en mute. O sea, vuelvo un poco a lo que hemos ido comentando antes. Esta pregunta en particular, yo no sé qué implicaciones puede tener o no el pedido online a los laboratorios. Pero lo que sí tengo claro es que dentro de lo que es la digitalización, lo que no se puede pedir a la farmacia es que trabaje en digitalizar, en conocer a sus clientes, en tener una conversación distinta o en tener una relación distinta con los clientes de una manera digital, pero que no lo pueda tener con sus proveedores, digamos, ¿vale? Con lo cual tendría todo el sentido del mundo que si realmente al final lo que estamos haciendo es mejorar la manera o digitalizar la manera de trabajar, lo podamos hacer tanto desde el punto de vista de relación con el cliente y también con la relación con el proveedor. Y es la industria también la que tendrá que buscar la manera de ver cómo poder adaptar y cómo poder trabajar de esta manera con las farmacias, ¿no? Entonces, ya os digo, no sé qué implicaciones puede llegar a tener después si esto se pone en marcha, pero desde el punto de vista conceptual creo que debería tener todo el sentido del mundo que si hablamos de digitalización, haremos de digitalización 360 y no solo 180. Vamos, yo creo que hoy en día no hay problemas para realizar un pedido online. Yo creo que las dinámicas son otras. Yo creo que por una parte, yo creo para determinado tipo de farmacias pues puede ser muy interesante, pero hay que tener en cuenta que el pedido online, recordad, son las condiciones. Muchas veces las condiciones dependen de la negociación que hagas con el delegado. Entonces, yo creo que puede haber farmacias en las cuales se establecen dinámicas que permitan ese tipo que progrese y que haya un mayor impacto de compras online, que yo creo que hay laboratorios que tienen ya y puede haber farmacias que no van a estar dispuestas a hacer. Pero eso es importante. Yo creo que además es una de las cuestiones. Yo creo que yo creo que puede ganar mucho más eficacia
evidentemente las tareas relacionadas con el pedido incluso se automatizan porque cualquier medio digital te puede hacer una propuesta de pedido y puede. Muy bien, gracias, José Antonio. Vamos con otra pregunta que habían formulado anteriormente y me había olvidado. Creo que es para Xavi. Dice así, ¿la base de datos de farmacias utilizada en el estudio proviene de OneKey? Vale, no. Aquí para hacer el barómetro hemos utilizado la base de datos de IM Farmacias de todos los farmacéuticos, así como industria del sector. No proviene de OneKey. Muy bien, ha quedado claro, Xavi. Seguimos. Carlas nos pregunta, ¿es sostenible que el 80% de las farmacias tengan una tienda online? ¿Cuál sería la solución de futuro para crear una tienda online en la que ese porcentaje pueda vender online según localización de la farmacia? Desde mi punto de vista, para mí no tiene sentido que el 80% de las farmacias tengan una tienda online propia, porque creo que el potencial de la venta online de esas farmacias no paga el tener ese canal online de nuevo propio, ¿vale? Y también es verdad que el nivel de penetración tampoco es muy alto. Las cooperativas ponen a disposición de las farmacias plataformas para vender o para entrar en todo lo que es el canal online y dependiendo, por supuesto, dependiendo de la farmacia, todo depende, ¿no? Pero farmacias grandes, importantes, sí tiene sentido que trabajen su propia web porque tienen el potencial para desarrollarlo. Farmacias medianas, pequeñas, en las que su potencial de venta es bajo y lo que están buscando es tener un servicio o ofrecer un servicio a sus clientes, creo que lo que deberían hacer es apoyarse en plataformas que ponen a su disposición para desarrollar este canal. Tener en cuenta que lo hablábamos antes, el 20% de las farmacias hacen el 80% del mercado, aproximadamente en el 70% del mercado Consumer Health. Solo el 5% del mercado Consumer Health se vende a través de online. Si empezamos a hacer números, realmente hay muchas farmacias que no tiene sentido que desarrollen su propia página, pero sí que deberían tener ese servicio, ofrecer ese servicio a su consumidor apoyándose en esas plataformas. Gracias, Miguel. ¿Queréis hacer algún inciso sobre eso? Bueno, que no es el 80%, es el 50%, y yo creo que lo que decía Miguel. Probablemente uno de los grandes retos es una situación de canal. Como la farmacia tiene una propuesta online para sus clientes que no necesariamente pasa por tener una tienda propia. Evidentemente, las grandes farmacias van a apostar por su tienda propia, pero hay otros planteamientos. Y luego el gran reto del canal es cómo ofrece una solución como canal al consumidor comprador para poder competir con los grandes operadores. Yo creo que está sobre la mesa y que no es fácil, pero que pueda haber una solución de cara al futuro. Muy bien. Se ha animado la cosa en cuanto a las preguntas, así que vamos a seguir un poquito más. Nati, según vuestra opinión, ¿cuál es el principal motivo de fracaso o no éxito de la web corporativa como canal de comunicación entre laboratorio y farmacia, dado el poco uso que habéis constatado por parte de la farmacia? ¿A qué se debe? ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que vamos, como estaba comentando, bueno, nosotros vamos a intentar, analizar más esto en detalle, en profundidad. Pero hay una de las cuestiones que aquí hay que plantearse es cuál es el objetivo que tienes, evidentemente. Esto no es hay que determinar cuál es el perfil de los farmacéuticos o de los usuarios que entran en la plataforma, cuáles son las barreras de uso. Hay que tener en cuenta que estamos compitiendo con el tiempo del farmacéutico. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que hay que hacer muy bien, porque si no, al final, incentivar para que hagan un curso en mi plataforma puede ser una forma de que la gente conozca y entre, pero si quieres que la gente permanezca, tienes que ofrecer una propuesta de valor que sea importante. Creo que hay gente que lo hace muy bien. Una de las cosas que queremos un poco analizar de cara al futuro es cuáles son las mejores prácticas para tener una plataforma exitosa, que la mayoría de los laboratorios importantes ese punto de contacto con lo que
Muy bien. ¿Algo que añadir? Sí, yo lo único, no sé si el resto de la gente, no sé si oís bien a José Antonio, soy yo. Ahora lo he oído muy entrecortado, es verdad, Sí, José digo Antonio. José Antonio porque no sé, a lo mejor si tienes un Sí. problema de conexión, ¿vale? Sí. Añadir también, al final, un poco también lo que veíamos desde el punto de vista del consumidor, ¿no? La visión holística del consumidor y que al final yo lo que entiendo es que tú puedes ser muy fiel a una marca, pero también cada vez más tú lo que buscas es una solución a una necesidad un poco más completa, ¿vale? Y lo que busques también es una recomendación detrás y hay también ese papel del farmacéutico, ¿no? Entonces, al final, en las webs corporativas ves lo que es una categoría de producto de un producto de una marca determinada, mientras que seguramente lo que esté, y por eso puede ser una de las razones por las que tampoco terminan de arrancar, lo que busca el consumidor es también comparar y tener una visión un poco más completa de qué tipo de productos hay en una categoría y no solo una vertical. Muy bien. Si os parece, vamos a dar respuesta a la última pregunta. La formula Inma y dice lo siguiente: ¿el futuro para la farmacia es el desarrollo de una marca propia muy potente para no tener que entrar en esta lucha de precios online? ¿Lo estáis empezando a ver en tendencias o impacto en el mercado? ¿La aparición de nuevas marcas potentes nacidas debido a la presencia online? ¿La estáis contemplando? Nosotros no estamos contemplando esa tendencia, la verdad. Yo creo, y es un poco la manera de... Yo creo que cada uno nos debemos dedicar a lo que sabemos. Y la farmacia se debe apoyar en la industria que tiene detrás, experta en el conocimiento del mercado, en conocimiento de los canales y también del consumidor, para poder desarrollar las categorías o sus categorías de productos y dar respuesta a esas necesidades del consumidor. Con lo cual, no veo que sea una tendencia y si me pidieran mi opinión, yo no es algo que realmente apostaría por ello, porque realmente al final cada uno que se dedique a lo que sabe y que nos apoyemos entre unos y otros, yo creo que es la manera más exitosa de hacer evolucionar el mercado. Muy bien. Ha quedado claro, todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, yo una de las cosas sí es verdad que ha habido un desarrollo, se está hablando, yo supongo que más se refiere más a mercados como la dermocosmética, los mercados que se van ahí. Yo creo que dentro de lo que es el portfolio o yo qué sé, el portfolio de productos y marcas que puedes tener en una categoría como esta, pues tienes que tener, como decir, marcas premium, marcas, como si dijéramos, de distintos segmentos y probablemente sí tienes que tener una marca propia. Yo creo que en el mundo de la dermo y la higiene la marca propia puede tener sentido y es una tendencia que estamos viendo por algunos lanzamientos de marcas de farmacia, verdaderamente de farmacia, que están teniendo éxito. Y luego, bueno, pues las marcas tradicionales de las cooperativas y mayoristas pues han tenido crecimiento y se han consolidado, aunque son muy generalistas. Yo creo que es una opción, no es la solución definitiva para competir con el mundo online. Claro, otra de las cosas que están buscando muchas farmacias es exclusividad en cuanto a las marcas. Trabajar marcas que no sean masivas, aún estén presentes o en el mundo online o sean menos reconocidas por el consumidor comprador. Muy bien. Pues nos estamos acercando peligrosamente a la 1 del mediodía, así que es momento de poner punto y final al encuentro. Xavi, José Antonio y Miguel, ha sido un placer compartir la mañana con vosotros y si queréis añadir alguna conclusión final, ahora es el momento. A mí solo me gustaría añadir que muchas gracias a todos los que han participado en esta presentación del barómetro, agradecer a toda la audiencia que hemos tenido. Muy bien, gracias Xavi. Igual, muchísimas gracias. Por vuestra participación. La verdad es que ha sido súper interesante la cantidad de preguntas que ha habido y la verdad es que ha hecho que sea muy dinámica. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Un placer y hasta el año que viene. El año que viene nos vemos físicamente, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Sí. Sí. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, no queda mucho más que añadir. Eso sí, os recuerdo a los que nos estáis viendo desde vuestras pantallas que recibiréis el vídeo de las jornadas para que lo podáis volver a ver todas las veces que queráis. Y sí, también os haremos llegar las presentaciones de Xavi, de José Antonio y de Miguel, lo habéis estado preguntando por aquí, al correo electrónico que habéis usado para registraros. Nada más, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo
nos vemos muy pronto. Cuidaros. Muchas gracias, chao. Gracias por todo.